Buen día, queridos alumnitos, ¿cómo están? Soy el profesor Manuel Anco y hoy vamos a desarrollar un tema recontra sencillísimo que tú ya lo conoces, como es la antonimia. Sin más palabras que decir, empecemos. La antonimia. ¿Qué es la antonimia? Veamos primeramente desde el aspecto etimológico. Definamos lo que es antonimia. La palabra antónimo proviene de dos voces griegas. ¿Y cuáles son esas dos voces griegas, jóvenes? Primeramente, tenemos la palabra anti, que significa opuesto, contrario. Luego, tenemos la palabra onoma, que significa nombre. Si juntamos la palabra anti más onoma, nos da la palabra antónimo, ¿no es cierto? Que significa nombres contrarios. Muy bien, jóvenes. Entonces, no te olvides del significado etimológico de la palabra antónimo o antonimia. Bien, acá nos tenemos a Bart Simpson. ¿Y qué es lo que nos dice Bart Simpson? No te olvides que el gran objetivo del tema es que tú incrementes tu vocabulario. Oportuno lo que dice Bart Simpson, jóvenes, porque todos estos temas que estamos tratando, que tienen que ver con el significado de las palabras, es que nosotros asumamos, aprendamos palabras desconocidas, incrementemos nuestro léxico. Uno de los grandes objetivos es eso, jóvenes, que incrementemos nuestro léxico, que asimilemos todas las palabras desconocidas. Bien, jóvenes, ahora definamos qué es la antonimia. ¿Qué es la antonimia, jóvenes? A ver, vamos. Primeramente nos dice que es el fenómeno semántico. Fenómeno semántico. Y hemos dicho, jóvenes, ¿a qué se refiere cuando hablamos de fenómeno semántico? Los fenómenos semánticos tienen que ver con el significado de las palabras, ¿no es cierto? Y la antonimia es una de ellas. Entonces, la antonimia es el fenómeno semántico donde dos o más palabras tienen significados opuestos o contrarios. No te olvides, significados opuestos o contrarios. ¿Qué más? Las palabras antónimas pertenecen al mismo campo semántico, obvio, ¿no es cierto? Y pertenecen a la misma categoría gramatical. ¿Qué entendemos por categoría gramatical, jóvenes? Categoría gramatical es equivalente a tipo de palabras, tipos de palabras, jóvenes. Por ejemplo, los verbos, los adjetivos, ¿no es cierto? Nos dice de tal manera que el antónimo de un adjetivo tendrá que ser otro adjetivo, ¿no es cierto? Obvio. Si buscamos el antónimo de un adjetivo, tiene que ser otro adjetivo, ¿no es cierto? El de un sustantivo tiene que ser otro sustantivo. Obvio, ¿no es cierto, jóvenes? Obvio. Vamos a ver aquí algunos ejemplitos. A ver, veamos el recuadro. Tenemos ahí 5 palabritas. La palabra gordo, valiente, colofón, denostar, baladí. Tenemos que encontrar la categoría gramatical, es decir, el tipo de palabra y el antónimo respectivo. Veamos. Gordo, ¿qué categoría gramatical tiene? Es adjetivo, ¿no es cierto? Y un antónimo de gordo, tú ya lo sabes, ¿cuál sería? Obviamente, ¿no es cierto? Flaco. De valiente, ¿cuál es la categoría gramatical, jóvenes? Sería un adjetivo, ¿no es cierto? Y un antónimo de valiente, jóvenes, sería cobarde, ¿no es cierto? Tenemos la siguiente palabra, colofón. Colofón, ¿qué significa colofón? Es la parte final de un libro o es un enunciado que se pone al final de los escritos, ¿ya? ¿Y qué categoría gramatical tiene la palabra colofón? Es sustantivo, ¿no es cierto? Y un antónimo de colofón sería prólogo, jóvenes. Ya, muy bien. Ahora tenemos la palabra denostar. ¿Y cuál es la categoría gramatical? Se preguntarán, jóvenes. La categoría gramatical es un verbo, ¿no es cierto? Obviamente, jóvenes. ¿Y qué significa denostar? Es insultar, injuriar, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería un antónimo apropiado de denostar?
sería alabar, ¿no es cierto? Muy bien. Baladí, tú ya sabes el significado, joven, de baladí, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Una cosa insustancial, sin importancia. ¿Y qué categoría gramatical tiene? Obvio, ¿no es cierto? Es un adjetivo. ¿Y cuál sería el antónimo de baladí? Sería importante. Bien, jóvenes, acá hemos repasado estos ejemplitos para que tú captes bien. Sigamos. Ahora veamos las clases de antonimia. Tenemos dos grandes grupos. Tenemos primeramente los antónimos lexicológicos, que tienen que ver con el significado de las palabras. Y dentro de los antónimos lexicológicos tenemos los antónimos absolutos, tenemos los antónimos relativos, luego tenemos los antónimos graduales, luego tenemos los antónimos complementarios, que más adelante lo vamos a definir. Sigamos. 2. Tenemos los antónimos morfológicos. ¿Y cuáles son los antónimos morfológicos? Tienen que ver con la estructura de las palabras y se dividen en dos. ¿Cuáles son? Antónimos por prefijos y antónimos por prefijos contrarios, que más adelante vamos a verlo. Bien, jóvenes, acá tenemos un estudiante. ¿Y qué es lo que nos dice este estudiante? A ver, no dejemos de utilizar el diccionario, es fundamental. Tiene razón este estudiante, jóvenes. No obviemos este consejo, jóvenes. Tú tienes que utilizar tu diccionario en todo momento, jovencito, en todo curso. Palabra que tú no entiendas, jóvenes, asimílalo, hazlo tuyo. Comprende el significado. Así afianzas tu léxico e incrementas tu vocabulario que te va a facilitar en hablar, en entender mejor los textos. Entonces, jóvenes, nunca dejes de utilizar el diccionario. Ahora, jóvenes, definamos, explicamos bien los tipos de antonimia. Hemos dicho que los antónimos lexicológicos tienen que ver con el significado de las palabras. Hemos dicho también que se divide en los antónimos absolutos. ¿Y qué son los antónimos absolutos, jóvenes? Son palabras cuyos significados expresan ideas totalmente opuestas. Son totalmente opuestas. Como vemos en el ejemplo, tristeza. ¿Y cuál sería el antónimo absoluto de tristeza? Sería alegría, ¿no es cierto? Tenemos inopia. ¿Qué significa inopia? Significa carencia total, pobreza extrema. ¿Y cuál sería un antónimo absoluto de inopia? Sería opulencia, ¿no es cierto? Que significa riqueza, abundancia. Riqueza en abundancia. Luego tenemos protagonista. ¿Cuál sería su antónimo absoluto? Su antónimo total. ¿Cuál sería antagonista, no es cierto? Protagonista, ¿qué significa? Aquella persona que es el principal personaje, ¿no es cierto? Es el personaje que hace el bien y el antagonista es el que la detiene, ¿no es cierto? En términos literarios. Muy bien. Luego tenemos los antónimos relativos. ¿Y qué son los antónimos relativos? Son palabras cuyos significados expresan ideas parcialmente opuestas. Son relativos. No expresan no son totalmente opuestos, sino son parciales. Ya, veamos los ejemplos. Tenemos ahí, el antónimo de caminar sería trotar, ¿no es cierto? Y un antónimo total de caminar sería correr, ¿no es cierto? Y un antónimo relativo sería trotar. Un antónimo relativo de frío sería templado, ¿no es cierto? No es total, sino que es relativo. De frío sería templado, muy bien. De adolescente, ¿cuál sería su antónimo relativo? Sería longevo, ¿no es cierto? Sigamos. Luego tenemos los antónimos graduales. Como el título lo dice, ¿no es cierto? Son palabras que se oponen en forma gradual, que se oponen en intensidad. Por ejemplo, tenemos acá algunas palabras.
El antónimo gradual de frío, ¿cuál sería, jóvenes? Tenemos ahí dos. Tenemos tibio, cálido. Y caliente sería el antónimo total o absoluto, ¿no es cierto? Pero tibio y cálido son antónimos graduales. ¿Cuál sería el antónimo gradual de blanco? Sería gris oscuro, ¿no es cierto? Pero el antónimo total sería negro. Entonces, de blanco, un antónimo gradual, un antónimo de poca intensidad sería gris oscuro. Ya no te olvides, ya que tenemos un último ejemplo, el antónimo gradual de día. ¿Cuál sería? Tarde, ¿no es cierto? Y el antónimo total sería noche. Ya, entonces no te olvides, joven, que los antónimos graduales se miden en intensidad. Luego tenemos, jóvenes, los antónimos complementarios. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es la definición? Es cuando la existencia de una de las palabras supone necesariamente la existencia del otro. Es decir, el antónimo de una palabra va a suponer necesariamente la existencia del otro. Las dos van juntas, se complementan, jóvenes. Por ejemplo, tenemos ahí el antónimo de vivo. Tiene que ver su contraparte, que es muerto, ¿no es cierto? Hay el antónimo de orador. ¿Cuál sería? Receptor, ¿no es cierto? No sería lógico tener un orador sin un receptor. Tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cuál sería el antónimo de comprador? Sería vendedor, ¿no es cierto? No habría razón de existir de un comprador si no existiera el vendedor, ¿no es cierto? ¿Cuál es el antónimo complementario de profesor? Sería estudiante. Bien, jóvenes. 2. Tenemos los antónimos morfológicos. Vayamos. Los antónimos morfológicos, jóvenes, tienen que ver más que todo con la construcción de la palabra, la forma de la palabra, ¿no es cierto? Y tenemos acá los antónimos por prefijos. ¿Y qué son los antónimos por prefijos, jóvenes? Son aquellas que se forman anteponiendo un prefijo de negación. Es decir, se forman un antónimo de una palabra agregándole un prefijo de negación. Por ejemplo, tenemos ahí los prefijos, ¿no es cierto? A, in, dis, in, que denotan negación, ¿no es cierto? Vayamos a los ejemplos, a ver, jóvenes. El antónimo de típico. ¿Cuál sería? Atípico, ¿no es cierto? Porque le estamos agregando el prefijo a, que significa negación, ¿no es cierto? Luego tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cuál sería el antónimo de acción? Sería inacción, simplemente agregándole el prefijo in, ¿no es cierto? Luego tenemos la palabra continuo. ¿Cuál sería el antónimo de la palabra continuo? Sería discontinuo, ¿no es cierto? Porque simplemente se le agrega el prefijo de negación dis. Luego tenemos la palabra finito. ¿Cuál sería su antónimo? Sería infinito. Bien, jóvenes. Luego tenemos los antónimos por prefijos contrarios. ¿Y qué son los antónimos por prefijos contrarios? Nos dicen que son aquellas que se forman anteponiendo prefijos contrarios. Es decir, se forman las palabras poniendo al inicio de esas palabras dos prefijos que tienen significados opuestos, como vemos acá en los ejemplos. Por ejemplo, microempresa y macroempresa. Tenemos ahí dos prefijos contrarios, prefijos griegos, ¿no es cierto? Micro y macro, ¿no es cierto? Micro pequeño, macro grande, ¿no es cierto? Y ahí creamos dos palabras antónimas, microempresa y macroempresa. Luego tenemos la palabra hiperonimia e hiponimia, ¿no es cierto? Son dos antónimos porque se les ha colocado dos prefijos contrarios. Hiper, que significa mucho o grande, hipo, que significa poco, ¿no es cierto? Luego tenemos la palabra monoteísta y politeísta.
Son antónimos porque se les ha agregado la palabra mono, que significa uno, y poli, que significa varios, ¿no es cierto? Luego tenemos la palabra unipersonal y pluripersonal. Son antónimos porque se les ha agregado, ¿no es cierto?, la palabra, el prefijo uni y el prefijo pluri. Uni, obviamente, que significa uno, y pluri, varios, muchos, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, ¿qué es lo que nos dice? Acá tenemos un niño. ¿Qué es lo que nos dice el niño? A ver, veamos. Nos da los pasos para resolver ejercicios de antonimia, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles son los pasos para resolver ejercicios de antonimia? Jóvenes se preguntarán, y acá el niño nos va a facilitar. A ver, lo primero que tenemos que hacer es precisar el significado de la palabra base, es decir, saber el significado de la palabra que queremos encontrar su antónimo. 2. Debemos determinar el campo semántico de la palabra base. ¿A qué se refiere esa palabra, no es cierto? ¿Cuál es su campo? Su campo semántico. Y por último, 3. Elegir la opción cuyo término presente la opción opuesta a la palabra base. Es decir, tenemos que elegir de los muchos que hay aquella palabra que signifique contrario. Muy bien, jóvenes. Oportuno también lo que dice acá el niño, ¿no es cierto? Muy bien, tengan en consideración esos pasos. Bien, jóvenes. Bien, queridos alumnitos, ahora que tú dominas toda la teoría acerca de la antonimia, ahora desarrollaremos algunos ejercicios. Pero no te olvides de utilizar tu diccionario y así poder asimilar todos los términos que tú no sepas. Adelante. Bien, tenemos el primer ejercicio. ¿Qué es lo que dice? Determina el antónimo de la palabra base. En este tipo de ejercicios, muy usual en los exámenes de admisión, tienen una estructura propia. Por ejemplo, tenemos en la 1, tenemos la palabra base, que es humilde, y tenemos las alternativas o también llamados distractores. Esa es la estructura básica de este tipo de ejercicios. Ya, muy bien. Ahora tenemos un pequeño estudiante, mire, ¿qué es lo que nos dice este pequeño estudiante? A ver, nos recuerda que las palabras antónimas deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Es decir, si tenemos una palabra y queremos encontrar su antónimo, debe ser de la misma clase de palabra. Si es adjetivo, tenemos que buscarle su adjetivo. Si es sustantivo, tenemos que buscarle su sustantivo, ¿no es cierto? Es lo que nos quiere decir este pequeño estudiante. ¿Qué más nos dice? Se debe tomar en cuenta la intensidad de la antonimia. Es así, que semánticamente unas serán más opuestas que otras. Nos quiere decir que debemos buscar aquel antónimo que sea más cercano, más absoluto, más total. De las alternativas que nos presenten, tenemos que buscar aquel antónimo total. Bien, jóvenes, tomando en cuenta las consideraciones de este pequeño estudiante, realicemos los ejercicios. En la primera, la palabra humilde, busquemos su antónimo. ¿Cuál será? Modesto, humillado, someter, degradar, soberbio. No te olvides que la palabra humilde significa aquella persona que no hace alarde de su riqueza, ¿no es cierto? Que es sincero, que es modesto, ¿no es cierto? Muy bien. Y aparte es un adjetivo. Entonces, busquemos su antónimo y que sea de la misma categoría gramatical. ¿Cuál será, jóvenes? A ver, ¿cuál será, jóvenes? Si humilde es aquella persona que no hace alarde de sus riquezas. ¿Cuál será? Ahí tenemos, ¿no es cierto? La alternativa correcta sería la E, que es soberbio, ¿no es cierto? Entonces, el antónimo de humilde sería soberbio, que los dos son adjetivos, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos la palabra
congregar. ¿Qué significa congregar? Es reunir, ¿no es cierto? Reunir, ¿no es cierto? Que es un verbo. Ahora, busquemos. ¿Cuál es el antónimo de congregar? A, sería distintivo, discordancia, disgregar, diferenciado, idiosincrasia. ¿Cuál sería, jóvenes? A ver, veamos, analicemos. ¿Cuál sería? Si congregar es reunir, ¿cuál sería el antónimo, jóvenes? Obviamente, ¿no es cierto? Sería la alternativa C, que es disgregar, que significa esparcir, ¿no es cierto? Esparcir. Entonces, el antónimo de congregar sería disgregar, y los dos son verbos, ¿no es cierto? La 3. Tú ya sabes el significado de encadenado, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el antónimo de encadenado? Que es un adjetivo, ¿no es cierto? Encadenado, ¿qué podría decir? ¿Qué podría significar? Oprimido, esclavizado, ¿no es cierto? Eso es lo que significa. ¿Y cuál sería el antónimo de encadenado? Engarzado, preso, enganchar, desligado o enlace. A ver, analicemos, jóvenes. Engarzado, ¿qué es? También es unido, ¿no es cierto? Viene de engarzar. Engarzado es unido, sería un sinónimo, no sería, ¿no es cierto? Preso también sería un sinónimo, ¿no es cierto? Enganchar, ¿no es cierto? No sería, ¿no es cierto? Porque enganchar es unir también, ¿no es cierto? Desligado, desligado, a ver, podría ser, ¿no es cierto? A ver, la última alternativa, enlace. Enlace no tendría que ver nada, ¿no es cierto? Entonces, tú ya sabes, joven, ¿cuál es la alternativa correcta? Sería la D, desligado, ¿no es cierto? Luego tenemos la 4, la palabra base, patente. Si recuerda, joven, ¿no es cierto?, ¿qué significaba patente? Patente es aquella cosa, idea que se presenta en forma clara, ¿no es cierto?, que se puede ver, que se puede distinguir. Entonces, ¿cuál sería el antónimo, jóvenes? Esencia, abandono, residuo, oculto o presa. ¿Cuál sería el antónimo, jóvenes? Si sabemos que patente es totalmente claro, que se puede percibir. Entonces, tú ya lo sabes, ¿no es cierto? Ya marcaste. ¿Cuál es? La alternativa D, oculto, ¿no es cierto? Muy bien. La 5, exculpar. ¿Cuál es el significado de exculpar, jovencito? Sería perdonar, ¿no es cierto? Perdonar, ¿no es cierto? Perdonar, no echarle la culpa. Librarle de una culpa, ¿no es cierto? Es el significado de exculpar. ¿Cuál sería entonces su antónimo? Tenemos servir, rigorear, rebelarse, cancelar, inculpar. Acá tenemos, jovencitos, una muestra clara de sinonimia por prefijos, ¿no es cierto? Perdón, de antonimia por prefijos, ¿no es cierto? Exculpar, y la alternativa correcta sería inculpar, porque son antónimos por prefijos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces sería la alternativa E. 6. Audaz. ¿Cuál sería un antónimo de audaz? Andante, osado, mendigo, sacerdote, cobarde. ¿Cuál es el significado de audaz, jóvenes? Audaz, ¿no es cierto?, significa persona valiente, que se atreve, ¿no es cierto? Entonces, de las alternativas, ¿cuál sería el antónimo, jóvenes? Tú ya lo sabes ahí, joven, ya lo viste, ¿no es cierto? ¿Cuál es? La alternativa E, jóvenes, cobarde. Muy bien, sigamos. Acá tenemos otro ejercicio de relación. ¿Qué es lo que dice? Relaciona los antónimos. Obviamente, tú ya sabes resolver este tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Relacionar poniendo el número de la palabra, ¿no es cierto?, que está en la izquierda entre los paréntesis. A ver, empecemos. ¿Cuál sería el antónimo de concordia? Sería cisma, ¿no es cierto? Porque concordia es unión, ¿no es cierto? Conciliación. Y en cambio, cisma, ¿qué significa? Separación, ¿no es cierto? Entonces, el antónimo de concordia sería cisma. ¿Cuál sería el antónimo de afrentar, jóvenes?
¿Qué significa afrentar? Afrentar es insultar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería su antónimo? Sería honrar, ¿no es cierto? Porque honrar significa alabar, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál sería el antónimo de vigoroso? Vigoroso es aquella persona que tiene fuerza, ¿no es cierto?, para hacer algo, tiene mucha fuerza. ¿Y cuál sería su antónimo? Sería derrengado, ¿no es cierto? Derrengado es aquella persona que ya no tiene fuerza para hacer algo, ¿no es cierto? Muy bien, siempre tomando que sean de la misma categoría gramatical. Bien, jóvenes, sigamos. ¿Cuál sería el antónimo de apreciar? De apreciar sería, ¿no es cierto?, el antónimo. Ahí lo tienes tú claramente, ¿no es cierto? Sería abominar, porque apreciar es amar, ¿no es cierto? Y abominar es repudiar, ¿no es cierto? Se podría decir, ¿no es cierto? Bien, sigamos. ¿Cuál sería el antónimo de resistir? Resistir, ¿cuál sería el antónimo? Resistir tiene significado de estar ahí, ¿no es cierto? Estar ahí peleando, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería su antónimo? Sería capitular, ¿no es cierto? Capitular significa rendirse, ¿no es cierto? Rendirse, ¿no es cierto? Entonces, el antónimo de resistir sería capitular. Bien, la siguiente. ¿Cuál sería el antónimo de valeroso? ¿No es cierto? Valeroso, aquella persona que tiene valentía, ¿no es cierto? Valentía. ¿Y cuál sería su antónimo? Sería pusilánime, ¿no es cierto? Pusilánime, aquella persona que es muy decaída, humilde, calladita, ¿no es cierto? Entonces, el antónimo de valeroso sería pusilánime. Luego tenemos la palabra análogo. ¿Y cuál sería, jóvenes, el antónimo de la palabra análogo? Análogo tenemos ahí, ¿no es cierto?, la 2. ¿Y cuál es la 2? Sería dispar, ¿no es cierto? Porque análogo es sinónimo de igualitario o igual, ¿no es cierto? Entonces el antónimo sería dispar, que significa contrario, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y cuál sería el antónimo de la palabra tensar? Tensar, ¿qué significa? Que estar totalmente estirado, ¿no es cierto? Estirado. ¿Y cuál sería su antónimo? Sería laxar, ¿no es cierto? Laxar, porque laxar es quitar, estar flojo, ¿no es cierto? Laxar, que no estar totalmente tirante, sino que estar flojo, ¿no es cierto? En cambio, tensar es que una cuerda, por ejemplo, esté totalmente estirada, ¿no es cierto? Entonces, el antónimo de tensar sería laxar. Luego tenemos, a ver, jóvenes, ¿cuál sería el antónimo de concluir? Tú ya sabes, ¿no es cierto? Concluir es finalizar, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería su antónimo, jóvenes? Sería incoar, porque incoar significa iniciar. Ya, no te olvides de anotar todas esas palabritas, jóvenes. Debes asimilar en tu léxico. Y finalmente, jovencitos, ¿cuál es el antónimo de preocupación? Tú ya sabes lo que es preocupación, ¿no es cierto? ¿Y un antónimo cuál sería? Sería desaprensión, ¿no es cierto? Porque desaprensión significa no estar preocupado, ¿no es cierto? Estar ahí alegre, no tomar en consideración, ¿no es cierto? En consideración una cosa, ¿no es cierto? Entonces, el antónimo de preocupación sería desaprensión. Muy bien, sigamos, jóvenes. Acá tenemos antónimos morfológicos. ¿Qué es lo que nos dice? Forma el antónimo respectivo utilizando los prefijos. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, algunos prefijos. La, la, an, la, dis, des, anti, contra, la, i, ir, in, ¿no es cierto? Entonces, como tú ya sabes, jovencitos, ¿cómo se crea un antónimo morfológico? Es añadiendo, ¿no es cierto?, el prefijo que significa negación, ¿no es cierto? Vayamos rápidamente, jóvenes. ¿Cuál es? A ver, formemos un antónimo morfológico de estable. ¿Cuál sería, jóvenes? Sería obviamente, ¿no es cierto?, inestable. Le agregamos el prefijo in, ¿no es cierto? Tenemos propósito. ¿Cuál sería un antónimo de propósito? Un antónimo morfológico sería despropósito, ¿no es cierto?
tenemos ahí democrático. Tú ya sabes el significado de democrático, ¿no es cierto? ¿Cuál sería su antónimo? Formemos un antónimo morfológico, sería antidemocrático, ¿no es cierto? Antidemocrático, muy bien. Sigamos. ¿Cuál sería el antónimo morfológico de probable? Sería improbable, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el antónimo morfológico de continuo? Sería discontinuo, ¿no es cierto? Tenemos acá ataque. ¿Cuál sería su antónimo morfológico? Sería contraataque, ¿no es cierto? Muy bien, tú ya lo sabes eso, jovencito, ¿no es cierto? Pero lo más importante, no te olvides que los antónimos morfológicos se producen cuando tú le agregas un prefijo de negación, ¿no es cierto? Le agregas un prefijo de negación, ¿ya? No te olvides eso, jovencito. Tenemos acá la palabra presentable. Primeramente tenemos la palabra decir, ¿no es cierto? Decir. ¿Y cuál sería su antónimo morfológico de decir? Sería contradecir, ¿no es cierto? Contradecir. Tenemos la palabra presentable. ¿Cuál sería su antónimo morfológico? Sería impresentable, ¿no es cierto? Impresentable. Tenemos la palabra estético, que tiene que ver con la belleza, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería su antónimo morfológico de estético? Sería antiestético, ¿no es cierto? Tenemos la palabra adaptado. ¿Y cuál sería su antónimo morfológico de adaptado? Sería inadaptado, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, acá hemos resuelto antónimos morfológicos. Jóvenes, no te olvides que se forman añadiendo los prefijos de negación. Bien, jóvenes, sigamos. Antónimos graduales. Vamos. Creemos un antónimo gradual y un antónimo absoluto. Por ejemplo, tenemos la palabra destruir. Tú ya sabes lo que significa destruir, ¿no es cierto? ¿Cuál sería un antónimo gradual apropiado? Sería componer, ¿no es cierto? Componer. Y un antónimo absoluto sería construir, ¿no es cierto? Construir. Tenemos la palabra óptimo, jóvenes. ¿Y cuál sería su antónimo gradual? ¿Te acuerdas? No. ¿Qué significa óptimo? Algo que está totalmente correcto, totalmente bien, ¿no es cierto? Que es excelente. Óptimo significa excelente, ¿no es cierto? Totalmente bien. ¿Y cuál sería su antónimo gradual? Sería malo, ¿no es cierto? Y su antónimo absoluto sería pésimo, ¿no es cierto? Pésimo. Algo que está totalmente mal. ¿Ya? Muy bien. El siguiente. Caliente. ¿Cuál sería su antónimo gradual? Sería tibio, ¿no es cierto? Un antónimo gradual de caliente sería tibio. ¿Y cuál sería, jóvenes, su antónimo absoluto? Sería frío, ¿no es cierto? Tenemos ahí, jóvenes, no te olvides. Los antónimos graduales van por intensidad, ¿ya? No te olvides. Tenemos la palabra senil. ¿Cuál sería su antónimo gradual? Podemos decir que es juvenil, ¿no es cierto? Un antónimo gradual. ¿Y cuál sería su antónimo absoluto? Sería infantil, ¿no es cierto? Porque senil significa viejo, ¿no es cierto? Achacoso, ¿no es cierto? Y juvenil podemos decir que es en una intensidad, ¿no es cierto? No totalmente opuesta, pero infantil sí, ¿no es cierto? Son opuestos, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos la palabra dulce. ¿Cuál sería su antónimo gradual? Sería, ¿no es cierto?, ácido. Podemos decir que es ácido, ¿no es cierto? Un antónimo gradual. Y luego tenemos el antónimo absoluto que sería amargo, ¿ya? Luego tenemos amor. ¿Cuál sería su antónimo gradual de amor, jóvenes? Un antónimo sería desapego, ¿no es cierto? Desapego, desinterés. Pero ¿cuál sería el antónimo absoluto, jóvenes? Sería odio, ¿no es cierto? El antónimo absoluto de amor sería odio. Bien, la última, jóvenes. Tenemos la palabra siempre. ¿Cuál sería su antónimo gradual de siempre? Siempre, ¿qué significa? Que está constante, ¿no es cierto? Que se produce en todo el tiempo, ¿no es cierto?
¿Cuál sería un antónimo gradual? Sería fortuito, ¿no es cierto? Que se produce a veces sí, a veces no, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y cuál sería su antónimo absoluto? Sería nunca, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí, jóvenes, los antónimos graduales y los antónimos absolutos, ¿ya? No te olvides. Finalmente, jóvenes, tenemos aquí los antónimos contextuales, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice? Marca el antónimo de la palabra resaltada. No te olvides, joven, que los antónimos contextuales tienen que ver, jovencitos, toman en consideración el contexto oracional, ¿ya? No te olvides, toman en consideración el contexto oracional, ¿no es cierto? El contexto en donde está esa palabra, ¿ya? Bien, jóvenes. A ver, ubiquemos el antónimo contextual de las palabras resaltadas. En la primera, ¿qué es lo que nos dice? Era una persona inocua. Era una persona inocua. Entonces, era una sustancia inocua, ¿no es cierto? Era una sustancia inocua. Es decir, que se refiere a una cosa que no hace daño, porque inocua significa que no hace daño, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el antónimo de inocua? Sería, jóvenes, obviamente, ¿cuál sería, jóvenes? A ver, peligrosa, suave, inofensiva o fuerte. ¿Cuál sería, jóvenes? Sería peligrosa, ¿no es cierto? Es una sustancia inocua que no hace daño. Podemos reemplazar en su antónimo, era una sustancia peligrosa, ¿no es cierto? Muy bien, la 2. Su deceso fue muy comentado. Acá tenemos la palabra deceso, ¿no es cierto?, resaltada. Deceso, ¿qué significa? Muerte, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería un antónimo apropiado? ¿Cuál sería? Muerte, suceso, proceso o nacimiento. Obvio, tú ya viste, ¿no es cierto? Ya marcaste. ¿Cuál sería, jóvenes? Sería la alternativa D, ¿no es cierto? Nacimiento. Muy bien, la 3. ¿Qué es lo que nos dice la oración 3? Eludía sus problemas con facilidad, ¿no es cierto? Eludía. Tenemos ahí la palabra, ¿no es cierto? Que significa esquivar, ¿no es cierto? Esquivar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? Eludía sus problemas con facilidad. ¿Y cuál sería un antónimo, jóvenes? Olvidaba, no es cierto, porque más o menos tiene sinonimia, ¿no es cierto? Escapaba, también, ¿no es cierto? Afrontaba, podría ser, ¿no es cierto? Evitaba, no es cierto. Entonces, jóvenes, ¿cuál sería el antónimo de eludía? Sería afrontaba, ¿no es cierto? Reemplacemos, a ver, afrontaba sus problemas con facilidad, ¿no es cierto? Es el antónimo de la idea. Muy bien. La 4. Le otorgaron el máximo galardón, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el antónimo de otorgaron? Obviamente, tú ya sabes, ¿no es cierto? Porque tú sabes el significado de otorgaron, ¿no es cierto? Es dar, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el antónimo? Sería, tú ya has visto, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la C? Despojaron, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes. Tenemos la 5. ¿Y qué es lo que nos dice la 5? Se expresa con muchos neologismos. Se expresa con muchos neologismos. Tenemos ahí la palabra resaltada, neologismos. ¿Y qué significa neologismos, jóvenes? Significa palabras nuevas, ¿no es cierto? Entonces se expresa con muchos neologismos, se expresa con muchas palabras nuevas. ¿Cuál sería entonces el antónimo de neologismos, jóvenes? Arcaísmos. Si recuerdas, jóvenes, que arcaísmos también es viejos, ¿no es cierto? Modernismos, anglicismos o galicismos. ¿Cuál sería, jóvenes, la respuesta correcta, jóvenes? Sería la correcta, la alternativa A, ¿no es cierto? Se expresa con muchos arcaísmos, ¿no es cierto? Porque neologismos es nuevo y arcaísmos es viejo, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes. Muy bien, jovencitos.
Gracias por tu atención y no te olvides de repasar y practicar. Jóvenes, ¿ya? No te olvides de repasar y